El tema de hoy, mandatos y ordenanzas para todos los creyentes. Hoy vamos a ver cómo entonces tenemos algunos aspectos esenciales. El objetivo es que podamos ver entonces como creyentes que estamos llamados a hacer. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos de la naturaleza de la iglesia, o sea, la esencia de quiénes somos como creyentes. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, que es entonces qué es lo que como creyentes hacemos, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía hoy confunde algunos mandatos o algunas leyes que son del Antiguo Testamento. Hay gente que cree que tiene que hacer algo para ser salva. Todo esto es porque han olvidado que nosotros ahora nos regimos bajo un nuevo pacto, que es el pacto de Jesús. Pero esos mandamientos o la ley de Moisés o la ley mosaica está entonces todavía, digamos, como referencia, pero no vigente para nosotros. Nosotros no nos guiamos por lo que la ley de Moisés dice, sino por lo que vemos en el Nuevo Testamento que Jesús dejó. Que entonces lo definimos desde dos perspectivas. Uno, lo hablamos de mandatos y dos, hablamos de ordenanzas. ¿Alguien sabe el famoso numerito aproximado quizás de cuántos mandamientos debía cumplir el pueblo judío? Yo sé, 613. 613 mandamientos, ese es el numerito. Esos son los mandamientos que entonces encontramos en el Pentateuco, cosas que debía hacer el pueblo judío. A eso hay que sumarle lo que se conocen como tradiciones o costumbres judías, que era lo que entonces los fariseos, también en ese afán de, o en su celo por la ley y en el afán de querer hacer lo que Dios pide y como Dios lo pide, pues entonces comenzaron también con algunas costumbres que no eran mandatos, pero ahí al final, imagínense entonces si nosotros viviéramos todavía en ese tiempo, tratar de recordar los 613 más todas las recomendaciones que tenían los fariseos, pues era casi imposible llegar a un cumplimiento pleno de la ley. Por eso es que el templo tenía actividad todos los días, porque entonces constantemente había sacrificios en el templo para poder entonces ponerse a cuentas con Dios, porque de una u otra manera en 613 mandatos que usted puede tener, pues entonces en uno o en otro, pues íbamos a fallar. Ahora, ese número de 613 es en el Antiguo Testamento y estamos hablando de esa ley mosaica. La segunda pregunta sería, ¿cuántos mandamientos tenemos que cumplir nosotros hoy? Son los 10 mandamientos. Perdón, dele, perdón. Adelante, Dani. No, yo iba a decir que, o sea, en mi opinión creo que son dos, al menos los de los que nos dejó, digamos, Jesús, ¿verdad? Que es amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que al menos son esos dos los que él dejó. Buenísimo. Pero yo creo, Dani, tal vez bueno, discrepo un poquito, porque creo que los mandamientos son 10. Pero a Jesús la respuesta que dio dijo, bueno, lo resumo en estos dos. Pero yo creo que eran 10 los que debemos cumplir. Claro, estoy de acuerdo con Dani que se resumirían en dos, que son los dos primordiales, pero creo yo, no sé. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy, porque el tema es cómo nosotros vamos a ser obedientes a Dios si no sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, en términos de ese mandato, técnicamente es uno. Dani menciona bien, que es el pasaje que ahorita vamos a ver, donde entonces vamos a encontrar que Jesús dice, bueno, el primero de ellos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y el segundo, dice Jesús, es muy similar a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús hace referencia a dos, pero realmente lo resumimos todo eso en uno, que es lo que podríamos conocer como el gran mandamiento. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de el gran mandamiento? Los fariseos en determinado momento están ahí pendientes de todo lo que hace Jesús y le preguntan que cuál es el mandamiento más importante de todos. Y Jesús prácticamente entonces le resume toda la ley, no en uno, sino en dos, y esos dos al final se reducen a uno, porque si nosotros amáramos a Dios
con todo nuestro corazón, pues todo lo demás lo haríamos simplemente porque es un resultado directo de ese amor. Entonces, de la misma manera, de las múltiples tradiciones o ritos que se practican en la iglesia, Jesús únicamente hizo referencia a 2 mandatos o ordenanzas. Perdón. Y esto no quiere decir que los demás no sean importantes, sino que si nos ponemos a ver, ahorita vamos a profundizar un poquitito, en estos 2 se resumen los 10. Los 10 mandatos que menciona Marquito, que son los famosos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen 2 secciones. Una que tienen que ver con mandamientos respecto a Dios y otros que tienen que ver con respecto a el prójimo. Más o menos lo que está haciendo Jesús. Está hablando de amarlo a Él y amar al prójimo. Vamos al primer pasaje de hoy, Mateo 22, versos 34 en adelante. Leo de la Reina Valera. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces vemos estos 2 grandes mandatos que Dios está, que Jesús está planteando, y desde la perspectiva de la pregunta que le hacen, que ya de por sí, dice el texto en la Nueva Traducción Internacional, le tendió una trampa en la pregunta. O sea, la pregunta estaba hecha para que, según lo que Jesús respondiera, de una u otra manera iba a quedar mal. Lo que ellos no contaban era con que Jesús realmente el planteamiento que iba a hacer está cumpliendo con, o está dando una respuesta correcta y no está dando pie a que puedan entonces ponerle esa famosa trampa. Número 1, ama al Señor tu Dios y establece la condición o la manera en que vamos a amar. Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Es decir, ame al Señor con todo. Alma, cuerpo y corazón. Y luego dice que entonces el segundo se parece a este. No dicen qué, pero nada más dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de nuevo, el mandato es amar al prójimo y establece también la manera o la condición en que ese amor se ha de manifestar. Es ame al prójimo como usted se ama a usted mismo. Entonces, ninguno de nosotros va a decir que no nos amamos, nos vamos a cuidar, queremos vernos bien, queremos tratarnos bien, y entonces ese es el principio que hay detrás. El verso 40 nos da entonces la intención de Jesús de resumir la ley en todos estos 2 pasajes. Dice, de estos 2 mandamientos, pero vea la palabra clave, depende toda la ley y los profetas. Palabra clave, dependen. No es que en esto se resumen, no es que de los 2 lo más importante es eso y los demás no cuentan. Dice, le respondo la pregunta porque de estos dependen todos los demás mandamientos. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la ley y los profetas, hace referencia a toda la parte que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. La ley, que es la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros, que es lo que se conoce como el Pentateuco, y además los profetas, que es entonces lo que incluye toda la profecía, todo lo que Dios dijo. Nosotros entonces vemos eso como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía no tenían ese término, entonces se referían a ello como a toda la ley y los profetas. Nosotros vemos entonces toda la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento, y además a eso le sumamos el fundamento de los apóstoles, que es un concepto que vamos a ver en algún momento, y eso incluye entonces toda la parte de los evangelios y todo lo que los apóstoles entonces escribieron y es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ese es un comercial nada más ahí para aprovechar la frase. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá?
Estas personas, maestros de la ley, están preguntándole a Jesús porque ellos habían establecido o habían identificado 613 mandamientos que entonces comenzaron a dividir de diferentes maneras, mientras sostenían complejas discusiones de cómo, de cuándo y todo. A pesar de que si usted va al Antiguo Testamento y ve todas estas referencias, Dios es muy explícito en qué es lo que quiere y cómo quiere que se haga. Estos maestros de la ley comenzaron a diferir entonces entre tal vez la forma, el tiempo y ciertos aspectos que no eran, que estaban cambiando el mandamiento, pero lo veían tal vez de alguna manera diferente a cumplir. Entonces, de ahí es donde viene y le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta que quizás ellos ya se hacían, entre todo esto que hacemos, ¿qué será lo más importante? Y Jesús les da esta respuesta. Ahora, lo interesante es que la respuesta de Jesús es ya un pasaje con el que ellos están familiarizados. Se puede ir a Deuteronomio 6, versos 4 y 5. La respuesta de Jesús dice entonces en Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Interesante, porque entonces Jesús, la respuesta que le está dando es algo que ya en teoría ellos conocían. Si yo les preguntara, ¿cuál es el mayor pecado que comete el hombre? ¿Cómo responderían la pregunta? ¿Cuál es el mayor pecado que puede cometer un hombre? Para mí, despreciar a Dios. Rebe. Sí. Blasfemar con conocimiento, ¿verdad? De Dios, porque una cosa tal vez es alguien que vive en la ignorancia y que no conoce nada, por decirlo, a alguien que conoció y se volvió en contra, ¿verdad? Como Satanás. Ese es mi criterio, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más tiene algún criterio? Bueno, yo quisiera, porque yo recuerdo que Jesús dijo, sanciona fuertemente la burla del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Es una de las cosas que él no perdona, la burla del Espíritu Santo. Vean lo Sí, interesante. perdón, yo igual he escuchado eso, el pasaje que dice que ese es un pecado que no se perdona, pero no comprendo muy bien a qué se refiere con eso en realidad. Con el pecado que no se perdona. Sí, y que sea blasfemar contra el Espíritu Santo, porque realmente en este mundo actual no sé cómo se ve eso. En realidad como porque ahora en los tiempos de ahora es diferente, la gente no anda, más bien casi no anda hablando nada del Espíritu Santo, cuesta mucho. Naturalmente y humanamente, nosotros vemos en la iglesia y señalamos comúnmente los pecados que consideramos más serios. Entonces, usted va a escuchar con frecuencia que en una iglesia alguien comience a murmurar de un adulterio, de una infidelidad, ¿verdad? Sobre todo los que tienen que ver con sexualidad, nosotros rápidamente somos propensos a lanzar el dedo, a señalar, ¿verdad? Y aunque no debiéramos, hasta juzgar. Y despreciamos tal vez a veces el valor o el impacto que pueda tener un pecado como la mentira, como la murmuración en sí, ¿verdad? Que entonces vemos que esos no son tan graves, ¿verdad? De la misma manera en que nosotros valoramos las acciones humanas y entonces creemos que no podemos meter a la cárcel a alguien que no ha pagado la pensión alimenticia con alguien que ha cometido un asesinato, ¿verdad? Porque creemos que la gravedad de sus acciones son mayores o menores. La pregunta la hacemos porque justamente a partir de entonces de lo que en teoría deberíamos estar haciendo nosotros, vean lo interesante, vemos que nosotros tal vez la falta más grave que podríamos cometer es justamente no cumplir ese mandato, no amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
Si nosotros lo hiciéramos, todo lo demás, el amar al prójimo y el cumplir los mandamientos que se ven a partir de estos, realmente no debería ni siquiera ser algo que discutimos. Naturalmente, y en respuesta a lo que Dios es y ha hecho en mi vida, pues se comienza a reflejar. ¿Qué es lo que estamos tocando acá entonces? Hay muchas personas que socialmente son consideradas buenas o decentes y que jamás pasaría por su mente la idea de cometer un adulterio o de cometer asesinato o de hacer alguna barbaridad. Sin embargo, ante los ojos de Dios, son pecadores debido a que han desplazado a Dios del centro de sus vidas y han puesto entonces otros dioses en lugar de él. Cosas que entonces llamamos idolatría, cosas que vemos que puede ser tanto el amor al dinero, alguna otra persona, alguna situación, algo, el trabajo mismo a veces, tantas cosas que entonces los hacemos el centro de nuestra vida, los hacemos dioses en nuestra vida y por ende amamos más a esto que a Dios. Y ya por ende estaríamos entonces incumpliendo lo que dijo Jesús, uno de los mandamientos más importantes que nosotros deberíamos entonces cumplir. A partir de entonces, de establecer este hecho fundamental de que solo hay un Dios verdadero, Jesús entonces pasa a afirmar que Él debe ocupar ese lugar primordial en la vida del hombre y que a partir de eso se manifestaría entonces el amor, primeramente hacia Dios y luego hacia el prójimo. Ese amor entonces en dos direcciones. Levítico 19:18, entre los mandatos decía, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Vea que entonces esa referencia que hace Jesús viene directamente de los mandatos ya establecidos por Dios. No es que Jesús dice, vea, yo les voy a dar nuevos mandamientos. O sea, ustedes tenían que hacer todo eso, pero ahora yo les digo, esto es lo que tienen que hacer. Jesús lo que hace es que recuerda los fundamentos que están tanto en Deuteronomio y Levítico como parte de esa esencia, lo que nosotros vemos que los judíos tenían que hacer. Ahora, notemos importante que Jesús dice que este segundo mandamiento es semejante al anterior. Con esto lo que está dando a entender entonces es que ambos estaban íntimamente ligados. Son dos caras de una misma moneda. Nosotros lo que vemos es que si amamos a Dios, necesariamente debemos amar al prójimo. ¿Por qué? Porque lleva la imagen de Dios. Y si nosotros amamos al prójimo, inherentemente estamos amando a Dios porque fue algo que Él hizo a su propia imagen. Juan lo explica de esta manera. Es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Primera Juan 4, 20, 21. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo entonces puede amar a Dios a quien sí ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted va al Nuevo Testamento, y primera Juan en particular, que habla mucho del amor, nosotros vamos a ver que ese amor está expresado siempre conjuntamente. El amor a Dios y el amor al prójimo. No lo podemos separar, no podemos verlo como si fuera yo amo a Dios, pero no amo al prójimo. Es que a Dani, viera que es que yo no lo puedo amar, tengo problemas, situaciones, no me cae bien, me hizo daño, pero entonces la misma palabra de Dios nos dice que si yo digo que amo a Dios, pero no amo al prójimo, por ende, soy un mentiroso. Ambos conceptos no pueden coexistir. El amor entonces es la manifestación primordial de una obediencia a la ley de Dios, que en esencia es, ámeme a mí, deme el primer lugar. Y cuando usted reconozca que yo soy Dios, entonces, ame primeramente a Dios y seguidamente al prójimo. Lo cual entonces ahí también profundizamos un poquitito. ¿Quién es el prójimo? ¿A qué se refieren esos mandatos de que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos? El prójimo siempre es la persona más cercana, el próximo. La persona que sea más cercana a mí en cualquier momento.
Muy bien. ¿Alguien más tiene algún concepto de prójimo? Yo pienso como que es cualquier otra persona que no seamos nosotros, ¿verdad? Porque también en la Biblia pone el ejemplo de que puede ser nuestro enemigo o la persona que nos hace mal, nuestro vecino, miles de ejemplos, ¿verdad? Entonces, como que puede ser muy abierto. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que ver esto contextual. ¿Por qué Jesús les dijo esto? En el contexto judío, el prójimo era otro judío. Recuerde que los judíos eran de esas personas que eran entre ellos y todos los demás eran fuera de la ley de Dios, fuera del plan de Dios y ni siquiera los veían incluso como personas o iguales. Ellos se creían mejores. Cuando Jesús entonces les dice que ese mandamiento de amar al prójimo es tan importante como el amar a Dios, es porque los judíos primeramente creían que estaban amando a Dios por cumplir la ley, pero no estaban viendo que el no amar al prójimo no era una desobediencia a la ley. Nosotros vemos que entonces ese prójimo incluye más que los judíos, más que su mismo pueblo. Recuerde que en otra ocasión, esa es la pregunta que le hacen, Lucas 10:29. A Jesús le preguntan y les cuenta esa historia del buen samaritano, con la intención de explicar que entonces ese buen actuar es tanto para los míos como para los otros pueblos, como para todos los demás. Entonces, prójimo es cualquier otra persona. Otro ser humano. 5, exactamente. Mateo 5:43, Jesús les dice, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, porque de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa habrá por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable con tus amigos, ¿qué te diferencia entonces de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Un texto como estos pone muy en perspectiva qué es lo que Jesús está mostrando. Este es un pasaje del Sermón del Monte y es donde Jesús, usted puede irse al Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y Jesús va a hacer referencia a la ley de Moisés y le va a agregar esa perspectiva de reino. Vea que entonces así es como comienza el verso. Ustedes han oído lo que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús dice, yo les digo, no está cambiando la ley, no está diciendo no lo hagan, no hagan eso, hagan lo que yo digo. Jesús nada más está agregando una perspectiva del reino de Dios que estas personas no habían entendido todavía. Entonces, claramente, cuando Jesús dice ama al prójimo, es no solo amar a cualquier otro ser humano, sino que nos pone a nosotros en un desafío tremendo todavía el día de hoy, porque eso involucra amar a nosotros, a las personas que no se van a querer, a las personas que podemos considerar enemigos, a esas personas que decimos son nuestros némesis, son las personas que yo digo, yo no puedo perdonar, me hizo demasiado daño, que voy a ver cómo hace, no podemos. Porque eso está incluido de ese amor al prójimo que hemos de mostrar. Ahora bien, no solo entonces estamos llamados a amar al prójimo, sino que Jesús da también la manera en que debemos amar al prójimo. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Aquí está la parte clave. Así como yo los he amado a ustedes, ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Como Jesús mismo nos amó a nosotros. Y ante esa medida, ante ese estándar, no hay quite. Entonces no es que usted ame a su manera, no es que ame a medias. En la medida de ese amor está de parte de Dios, que es el amor que hemos recibido, y de parte de Jesucristo, que es el amor que hemos recibido de Él
y que se manifiesta en su clímax con su muerte en la cruz. Entonces, vean que de cierta manera, cuando entonces nosotros hablamos de mandatos, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer? Jesús entonces se lo resume a estas personas que están con la duda y nos ayuda a nosotros a entender nuestra forma de actuar como creyentes. Cuando nos dice, sencillo, amen a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y ame también al prójimo como usted mismo. Lo segundo, que entonces vamos a ver acá, el segundo mandato que vamos a encontrar nosotros de parte de Jesús está en Mateo 28, 18, 20. Quizás usted ya conoce el pasaje, conoce la historia. La gran comisión, dice el texto, que Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En este segundo gran mandato que nosotros encontramos entonces de parte de Jesús, vemos que el término gran comisión se utiliza para distinguir la comisión que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección, donde habían comisiones limitadas que se había dado durante su ministerio. Y aunque este término, la gran comisión, no se encuentra en la Biblia, realmente sí vemos ese concepto de una comisión que es grande, que es masiva. Recuerden que en algún momento Jesús dice que después de orar, bajó y eligió a 12 como apóstoles y los envió, los comisionó a hacer una tarea. Igualmente, después de esos 12, envió a un grupo un poco más grande y después envió a un grupo más grande. Y este es el mayor envío que Jesús hace, la mayor comisión. ¿Por qué? Porque esto es para toda su iglesia. Eso estamos incluidos usted y yo. Aunque entonces nosotros vemos que un escritor ha sugerido, por ejemplo, llamarla la gran comisión a causa de su dador, Jesucristo, a causa de su alcance, es decir, todo el mundo, o a causa de su ofrecimiento, que es la salvación, el perdón, o bien cuando dice hasta el fin del mundo. Entonces, esto no solo es la gran comisión, sino podríamos decir que es la comisión de Jesucristo para su iglesia. Fue dada a los discípulos, pero en el momento incluye esta generación, usted y yo. Nosotros vemos que hay entonces un alcance, una duración. Estamos hablando, ojo, también de un mandato. Esto no es la gran sugerencia, no es la gran recomendación, es la gran comisión. Jesús entonces, vea que en sus palabras utiliza verbos. Vayan, hagan, bauticen, enseñen. Todo esto está dentro de un marco de cosas que todos los creyentes deberíamos estar haciendo. No unos cuantos, sino todos. Lo segundo que podemos observar acá es que esa palabra comisión significa encargar a una persona para que haga una cosa específicamente. Entonces, la gran comisión es el encargo que Jesús dio a sus discípulos para que realizaran su voluntad. Es decir, que todos lleguen a conocerle. Jesús le dio este mandato a todos los que iban a creer en él, todos los que se hacen llamar sus discípulos. Y eso nos incluye a usted y a mí. Ahora, ¿cuál es entonces también la salvedad que hacemos con esto? Note que esa gran comisión muchas veces, en la mayoría de las iglesias, quedan en la parte evangelística, hasta el verso 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces vamos y evangelizamos y la gente dice que cree en Jesús y los bautizamos y damos gracias porque entonces 1, 10, 100 personas llegaron y aceptaron a Jesús como su Salvador. Sin embargo, la gran comisión incluye esta otra parte que es tan importante como la primera. Verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Por qué esta parte es importante? Porque entonces nosotros hoy no tenemos a Jesús para que nos dé todas estas lecciones.
¿cómo sé yo entonces hoy, como creyente, como discípulo, como seguidor de Jesús, qué es lo que tengo que hacer? Ahí es entonces donde dependemos de estas personas que nos van a enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó. Y no es porque se les antoja, no es porque creen que tienen su propia versión de obediencia. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque así va a venir otro. Y ese otro les va a recordar y les va a enseñar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, esta enseñanza tiene que ser en dependencia del Espíritu, pero es la única manera. Espacios como estos, espacios de estudio bíblico, el tiempo que usted pueda tener incluso en la palabra, es lo único que nos va a hacer entender qué es exactamente lo que Dios espera que hagamos. La segunda parte, esto es lo que nosotros entonces conocemos como ordenanzas. En esto lo voy a hacer un poquito más mencionado, porque la idea es que entendamos los conceptos que hay detrás. Sin embargo, son conceptos que entonces desarrollamos cuando nosotros vamos creciendo como cristianos y nos involucramos en el quehacer de la iglesia. El primer concepto, la primera ordenanza, es el bautismo. Y es lo que se reduce directamente de esta gran comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos, ¿verdad? El bautismo, entonces, es un mandato del Señor, pero también es una tradición apostólica. Todo lo que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, donde la gente conocía a Jesús porque les era predicado el Evangelio, inmediatamente vemos que entonces también eran bautizados. Esto es lo que nosotros vamos a ver, que entonces se establece como una práctica que todavía nosotros tenemos hoy. No porque es muy linda, sino porque Jesús ordenó que lo hiciéramos. Para los judíos, el momento en que ellos escuchan esto era una especie de señal que anunciaba la era mesiánica. Recuerde, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán con esa expectativa de que iba a venir el Mesías, anunciando entonces el arrepentimiento y el perdón de pecado. Cuando entonces nosotros vemos la relevancia que va a tener Jesús y su ministerio, nosotros vamos a darnos cuenta que entonces para nosotros hoy todavía tiene mayor profundidad. ¿Por qué? Porque a partir entonces de la muerte y resurrección de Jesús, donde incluso entonces Él predica el Evangelio y vemos que todas estas personas que van creyendo en Él son bautizados, nosotros vamos a encontrar la exhortación constante de entonces arrepentirse y bautizarse. Eso es lo que vamos a ver en esta iglesia primitiva. A partir de eso, entonces, vemos que para nosotros el bautismo es una declaración de fe en Jesucristo, un compromiso con Él, una señal o una expresión pública de una experiencia que ya hemos tenido. Nosotros usamos esta frase cuando preparamos a la gente para dar el paso del bautismo. No nos bautizamos para hacernos cristianos, solamente para demostrar que ya lo somos. Es decir, es una manifestación externa de un cambio interno, pero el bautismo, entonces, sobre todo, es una imagen poderosa de la obra de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que entender? Que es una participación en su muerte y una participación también de su resurrección. Ahora, ¿qué no es el bautismo? Entender claro para que no nos confundamos ni vayamos a confundir a nadie. El bautismo no es un medio para salvación. Todavía hoy, cada vez que nosotros damos la clase de preparación, encontramos gente que cree o ha decidido bautizarse para que entonces puedan encontrar salvación. Pero esto no es así. Además, debemos entender que nuestra salvación es por gracia, no por obras. Dice Romanos que para que nadie se jacte. Y además, es un proceso de conversión. Nosotros vamos viendo que ya nos bautizamos cuando ya hemos creído en Jesús y ha habido un constante cambio en nuestra vida. No es un medio para salvación, número 1. Y número 2, no es un rito para quitar el pecado. Todavía la gente sigue asociando el agua con la purificación y la purificación con el quitar nuestra maldad. Nosotros tenemos que recordar que no es el agua
y no es el bautismo en sí el que me quita la maldad. Nosotros tenemos que recordar que la Escritura dice que fue solo la sangre derramada de Jesús la que nos limpia de toda maldad. Romanos 5:8, Romanos 9, 1 Juan 1:7, todos estos son pasajes que nos hacen ver que entonces fue el derramamiento de sangre el que hizo que fuéramos limpiados de nuestra maldad. Entonces, estos dos conceptos son los principales que nosotros debemos tener claro que no es el bautismo. No es para salvarnos y tampoco para quitarnos el pecado. El segundo aspecto en la ordenanza es la cena del Señor. Nosotros vamos a encontrar que Jesús, antes de ser entregado, celebra entonces la famosa Pascua de los judíos. Y la Pascua es un contexto en donde encontramos la cena del Señor, pero nosotros tenemos que entender ahí un poquitito de historia. La cena del Señor, hoy en día, nosotros lo tenemos como un acto conmemorativo. ¿De dónde vemos la ordenanza? Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, parte el pan, comparte la copa, pero vean lo interesante. Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. En otras versiones dice, cada vez que partan el pan, cada vez que beban el vino, háganlo en memoria de mí. Esta es la parte donde nosotros encontramos que es la ordenanza. Es decir, Jesús lo que nos manda es, a cada vez que partamos el pan y bebamos del vino, que conmemoremos el sacrificio que Él estaba a punto de hacer en la cruz. Nosotros entonces vemos que al igual que el bautismo, es algo simbólico. ¿Cuáles son los elementos simbólicos en la cena? El pancito y el vino. El pan que representa el cuerpo de Cristo, que dice que fue entregado, y la copita de vino o de juguito de uva, que entonces representa su sangre, que fue entonces derramada para nosotros. La celebración, nosotros vamos a ver entonces que tiene una forma y un tiempo. Muchos creen que entonces, y es la parte donde caemos en la religiosidad y en la tradición religiosa de nuestra experiencia, digamos, con el Señor, porque entonces es el primer fin de semana del mes o el último fin de semana del mes. Entonces, no necesariamente solamente una vez al mes. El día no es importante, sino es la acción, es decir, el hacerlo en memoria de Cristo. ¿De dónde viene la tradición? Los primeros creyentes celebraban esta comida cada día. Si usted lee en Hechos 2:46, dice día a día iban de casa en casa y partían el pan. Entonces lo comenzaron a hacer una vez al día. Luego vamos a ver en Hechos 20, verso 7, que era más bien una tradición que hacían cada semana. Hoy tradicionalmente las iglesias lo hacen una vez al mes. Sin embargo, entonces, no es si es una vez al mes o una vez por semana, es hacerlo tan frecuente como podamos. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hacemos, podemos entonces conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros. Igualmente el lugar no es tan importante, sino la acción. No es necesario hacerlo en la iglesia. Hay gente que cree que la cena del Señor solamente la podemos hacer en la iglesia. Y esto es algo que usted puede hacer en su casa. De nuevo, Hechos lo que nos decía es que iban ellos de casa en casa y partían el pan. Entonces es algo que podemos hacer tanto en la iglesia como en casa. Nosotros entonces, ¿qué es lo que buscamos? Jesús cuando lo hizo la primera vez, recuerde que lo hizo en el aposento alto, en un segundo piso de una casa. Eso quiere decir que podemos celebrarla en cualquier reunión informal, una reunión de amigos, un estudio bíblico, un grupo pequeño, una célula, una reunión familiar, pero el que podamos hacerlo en cualquier reunión informal no quiere decir que entonces tengamos que perderle el respeto o el profundo sentido que esto tiene, ¿verdad? Y que es algo sublime. Entonces podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, pero siempre con la esencia, conmemorando que fue lo que hizo Jesús por nosotros. El otro aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta, que es a nivel de iglesia, hay quienes se preguntan quiénes pueden tomar la cena.
nosotros vamos a ver que la cena fue establecida para los creyentes o miembros de la iglesia. Entonces, ¿quiénes pueden tomar la cena? Cualquier persona que crea en Jesús, porque lo que estamos haciendo es para conmemorar lo que Jesús hizo. Un no creyente, entonces, no tiene sentido que tome la cena, porque no está conmemorando lo que Cristo hizo. De él todavía no está consciente de este acto. Ahora, hay iglesias, por ejemplo, entonces, cuando hablamos de miembros de la iglesia, nosotros lo vemos en un sentido universal, la iglesia universal. Hay gente que cree, especialmente las de corte bautista, que, por ejemplo, la cena del Señor solo la pueden tomar los que tienen la membresía en la iglesia. Son estas iglesias que entonces hay visitas, hay gente que va regularmente y hay gente que son miembros de la iglesia y están establecidos y se sabe si es o no es miembro. Y entonces reservan la cena del Señor únicamente para los que son miembros de la iglesia. Nosotros somos de él pensar, como iglesia, que cualquier persona creyente puede celebrar con nosotros la cena del Señor. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia universal. Como hermanos juntos conmemoramos lo que ya afirmamos creer. Cristo murió por nosotros y que fue por su cuerpo entregado y por su sangre derramada que nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Y lo segundo que creemos como iglesia es que incluso entonces también los niños pueden participar de esta celebración. Hay personas que consideran que esto no puede ser posible porque como es un acto tan sublime, estos peques no saben lo que están haciendo y entonces que no tiene sentido y que más bien es un irrespeto a el momento sublime que estamos celebrando. Nosotros somos del pensar que los niños pueden tomar la cena. ¿Por qué? Porque es un aspecto para mostrarles como iglesia qué es lo que nosotros hacemos. ¿Qué consideramos? Que hay niños que van a ser conscientes de lo que entonces, en esencia, la cena del Señor es. ¿Qué significa el pancito? ¿Qué significa la copita? Y entienden eso. Ahora bien, no necesariamente entienden la trascendencia que eso tiene en la vida de alguien que afirma ser creyente. Entendemos que estos niños, tal vez algunos no tienen la madurez para entender esa trascendencia en un sentido espiritual. Pero sí podemos desde pequeños mostrarles y hacerlos partícipes del por qué es que lo estamos haciendo. Si usted lo ve, un niño le puede usted explicar que la copita simboliza la sangre de Jesús, que el pancito simboliza el cuerpo de Cristo, y ellos han crecido conociendo un poco de quién es Jesús y entienden entonces de qué se trata el concepto. No entienden necesariamente el trasfondo y las implicaciones, pero conforme van creciendo, le van dando mayor sentido, perdón, a lo que quizás desde ya hace un tiempo atrás han venido haciendo. Entonces, nosotros como iglesia no tenemos ningún problema con que nuestros peques participen de ese momento. ¿Por qué? Porque les estamos modelando lo que después, conforme avancen y maduren, ellos van a estar entendiendo la convicción de lo que eso es. Ahora también tenemos un plancito como iglesia de en la escuelita poder entonces también enseñar eso. Es decir, no solo usted como papá o mamá puede estar en ese tiempo con sus hijos y explicarle lo que estamos haciendo, sino que también nosotros vamos a tomar tiempos, como ahorita, aprovechando la coyuntura de la Semana Santa y los eventos que ahí se celebran, poder entonces enseñarle al niño qué es la cena del Señor. Darle un poquitito más de contexto y entonces que desde pequeños ellos tengan también los conceptos fundamentales de lo que esto significa. Entonces, es un trabajo colaborativo, pero nos pone en esa posición donde consideramos que cualquiera que sea creyente la puede tomar, incluyendo a nuestros niños. Finalmente, para terminar, nosotros vemos que hay una razón de por qué hacemos esto. Algunos de esos pasajes los va a encontrar ahí en pantalla y entonces nada más les resumo rápidamente algunos conceptos fundamentales. No son los únicos, pero son tal vez de aquellos que nos dan
mayor perspectiva en el por qué tenemos esta celebración. Uno, Jesús murió y resucitó, y entonces entendemos que esta cena del Señor era esa representación de lo que Jesús iba a hacer, entregar su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Significa, o lo celebramos por el significado que tiene la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Lo hacemos porque mediante el pan, la palabra, tendremos vida eterna a través de la fe que ponemos en ella. Lo vemos también porque entonces en el vino encontramos el simbolismo de que nuestros pecados han sido limpiados y perdonados. Lo hacemos porque somos discípulos y como dijo Jesús, cada vez que ustedes tomen de este pan y beban de esta sangre, están proclamando la muerte y la resurrección. En otras palabras, es la expresión del evangelio de una manera muy simbólica. Lo hacemos porque entonces estamos participando de su cuerpo y de su sangre. Es una comunión con la esencia, no porque sea un acto mágico, como creen entonces, por ejemplo, los católicos, que es una transustancialización, que es una palabrilla ahí complicada, pero es que creen que en el momento de esa celebración se convierte el pan en el cuerpo y se convierte el vino en la sangre. Nosotros no lo hacemos porque creamos eso, lo hacemos porque por fe sabemos que Cristo nos dio entonces salvación y vida eterna. Lo hacemos porque necesitamos vivir en comunión unos con otros y esto lo hacemos entonces a través de este nuevo pacto. Así como los judíos se regían por la ley de Moisés, nosotros entonces nos elegimos por la ley del nuevo pacto, que es Cristo Jesús, y qué mejor representación que la cena para conmemorar su sacrificio. Y lo vemos entonces que lo hacemos, en esencia, porque Jesús dijo que había que hacerlo. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿por qué lo hacemos también? Por obediencia. Ahí hay un último punto nada más, donde parte de los principios que nosotros mostramos es la sana doctrina. Y en las escrituras, si usted va a 1 Corintios 11, del verso 17 en adelante, se va a encontrar que Pablo habla de la cena del Señor y también muestra una advertencia. Él entonces habla de la manera o la condición en que tomamos la cena. Hay mucha gente que piensa, o incluso iglesias que afirman que si usted está en una condición de pecado, no puede tomar la cena del Señor. Del mismo principio con que los católicos dicen, si usted está en pecado, usted no puede recibir la comunión. Es el principio de no podemos hacer eso porque usted no está en condición de hacerlo. Ahora, esto es una advertencia. Entonces, no es que si usted está en pecado, no lo puede hacer. Pablo lo que afirma es que entonces debemos hacer un examen de conciencia. Debemos examinarnos. Y muchas veces, pues sí debemos entonces tomar el tiempo para reflexionar qué fue lo que Jesús hizo y qué es lo que yo estoy haciendo. Lo que no podríamos establecer es que yo no puedo celebrar la cena cada vez que estoy en pecado, porque de una u otra manera, si mi vida no lo ha demostrado todavía, y nunca voy a poder celebrar la cena. Porque mi condición de pecador entonces siempre va a estar ahí y nunca estaría yo a la altura o en una condición, llamémosle, digna de poder entonces celebrar la cena. Pablo lo hace también en un contexto donde dice que algunos se reúnen, pero ya no es para comer y celebrar la cena del Señor, sino más bien es como para hacer banquetes, y entonces dice que algunos se adelantan y comen mientras algunos quedan con hambre, y otros en lugar de tomar vino para recordar a Jesús, lo usan para emborracharse. Y entonces Pablo hace las preguntas: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿Voy a elogiarlos por esto? Definitivamente que no. Y a partir del verso 23 es donde Pablo entonces establece cómo y por qué celebramos la cena. Yo mismo entonces les digo a ustedes lo que yo recibí, del Señor Jesús, que Él la noche en que fue entregado hizo esto y esto y esto. Entonces vemos que realmente esa exhortación no es una prohibición en sí,
de que si usted tiene una condición pecaminosa no puede tomar la cena, sino más bien un llamado a cada vez que lo hacemos, examinarnos realmente y ver cómo está nuestro corazón. No deje por un momento, entonces usted no se vea digno de tomar esa cena del Señor. De la misma manera en que no podemos dejar que solo porque creo que no soy digno, no puedo recibir el regalo de la gracia. Entonces el sacrificio ya fue hecho y cada vez que tenemos la oportunidad de celebrarlo, recordamos y conmemoramos el sacrificio de Cristo en la cruz a través de los elementos del pan y del vino. Pero siempre lo hacemos entonces, pues sí, con una parte reflexiva y donde evaluamos que entonces el concepto que yo les diría, y es el que constantemente me gusta reforzar, no menosprecie la gracia del Señor. Celebre. Y eso le va a recordar qué fue lo que Jesús hizo. Y al darse cuenta usted lo que por gracia ha recibido, pues entonces aproveche y diga, no debo menospreciar. Póngase a cuentas con el Señor, tome las decisiones que tenga que tomar, pero no crea que no es digno de hacer esa conmemoración del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. ¿Qué concluimos? Cristo entonces instituyó estos mandatos y ordenanzas y describen de una manera pública y visible cómo entonces el creyente está llamado a vivir. Y todo esto lo que hemos visto, tanto las ordenanzas como los mandatos, lo que simbolizan y muestran es la evidencia entonces de realidades que abarcan una actividad divina y una experiencia humana. Lo que Dios hizo por nosotros, lo que entonces nosotros estamos llamados a hacer entre nosotros como cuerpo de iglesia, perdón, como cuerpo de creyentes que somos iglesia y también con otros, para que puedan ver que estamos haciendo lo mismo que Jesús dijo que hiciera.